para esta sección le doy la bienvenida, como cada semana, al doctor José de Jesús López Almejo. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola Braulio, buenas noches. Contento de estar contigo como cada viernes. Qué bueno que nos acompaña, doctor, porque ayer salió una información sobre la Corte Internacional de Justicia y el caso de Ecuador, la Embajada de México en Quito, pero hubo mucha desinformación, mucha confusión sobre los términos. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Pues mira, básicamente la derecha latinoamericana, que mediáticamente está más cercana a los medios corporativos de gran difusión, de gran alcance, eh, empezaron a hacer una especie de festín porque la Corte Internacional de Justicia anunció la negativa a otorgar medidas cautelares a petición de México en su conflicto internacional que tiene con el Ecuador. Y entonces los medios de comunicación grandes, chonchos y también adeptos políticos o antiobradoristas salieron a decir que México había sido derrotado en la Corte Internacional de Justicia por el Ecuador gracias a que pues López Obrador le gusta meterse en cosas que no conoce. Pero ese es, digamos, el típico argumento de gente que sin conocimiento de causa, pues toma partido de inmediato o se indigna sin conocer las medidas de fondo. Tú has escuchado, Braulio querido, seguramente la frase de a veces perdiendo se gana. Es Ujú. decir, dando por sentado que efectivamente se hubiera perdido, se pierde una batalla, pero no se pierde la guerra. Pero tampoco es el caso. Resulta que la Corte Internacional de Justicia a lo que le dice a México no a la emisión formal de medidas cautelares que en los procesos legales, para que la gente que nos está escuchando pues también esté familiarizada en todo momento con esta charla, medidas cautelares son las garantías que una corte o un juez le otorgan a una víctima para que vaya a pelear su caso en condiciones de dignidad, en condiciones de garantía, de seguridad. Por eso se le llaman medidas cautelares o medidas provisionales. Cuando un violentador, por ejemplo, agrede a una mujer que se quiere divorciar, bueno, básicamente lo que la medida cautelar sería que no se le acerque, no, que no tenga contacto, etcétera, etcétera, que no la amedrente para que la víctima pueda, pues, sacar adelante su divorcio o algo así por el estilo. En este caso, México lo que solicitaba es que mientras el proceso grande, que dura meses o quizás años, esté teniendo lugar, México dice, bueno, si en algún momento me quiero salir, quiero sacar mis cosas, si el personal diplomático, porque pues finalmente el personal diplomático tiene a sus hijos en escuelas, en el país que recibe a los diplomáticos, sus casas, tienen archivos, tienen pues muchos elementos. México lo único que solicitaba como medida preventiva, como medida cautelar, es que Ecuador respetara el momento en el que funcionarios mexicanos pudieran ir, sacar sus cosas, cerrar bien y regresar, porque la salida fue muy abrupta por parte del personal diplomático. También exigía que no se volvieran a meter los policías, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, ni a la embajada ni a las casas de los diplomáticos y que pues no secuestraran archivos en donde hay información pues delicada. Y bueno, la corte te dice, bueno, México, eso no lo puedo emitir, esa medida cautelar no la puedo emitir por una simple y sencilla razón, querido Braulio, que ahí es donde está el meollo del asunto y ya la gente que nos está escuchando sabrá si México ganó o perdió en ese sentido. Pero dice la corte, no podemos emitir esto porque ya en el mismo proceso, de manera, en este caso, en audiencia pública, que está grabado en el máximo recinto del derecho internacional público, y también por escrito, los abogados ecuatorianos y el embajador de Ecuador a nombre del gobierno de Ecuador se comprometieron a acceder a todo lo que México pidió en el marco de las medidas cautelares, porque no sale el ignorante agresivo que viene a decir, sí, pero Jorge Glass sigue encerrado en la roca, en la prisión de alta seguridad en Ecuador. Sí, el asunto es que este fallo es específicamente sobre la petición de México de medidas cautelares para emparejar la cancha y que a partir de ahí tenga lugar el fallo. Es decir, que este tema de la Corte no prejuzga sobre el Ok. tema de fondo, pero sí dijo algo muy interesante la Corte. Le recordó al Ecuador la importancia de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y también recuerda que la inviolabilidad de las embajadas, de los recintos diplomáticos, es la clave
incluso dice entre gobiernos que tienen constituciones diferentes, culturas, religiones y capacidades materiales diferentes. De tal suerte, pues, que no sé tú cómo lo aprecias desde mi punto de vista, al final, y esto lo dijo también Alejandro Celorio, el Ujú. encargado, digamos, del equipo legal de México. México pues, se salió con la suya, con lo que necesitaba salirse hasta este punto del proceso, que es la garantía de que México podría entonces tener protección de archivos, de bienes muebles y muebles del personal diplomático, y ahora Ecuador haría un doble ridículo si por alguna razón que ya se comprometió públicamente en La Haya y además pues está prácticamente, los escritos están en todos lados, no solamente fue verbal y en audiencia pública, de que pues ahora sí México tiene la sartén por el mango. ¿Cómo ves? Pues un acierto me parece del cuerpo diplomático de nuestro país y pues resulta y me da risa que entonces ya no se solucionó la situación con unos taquitos, como decía el presidente Daniel Noboa. Y doctor, usted ahorita mencionó el caso de Jorge Glass. ¿Ese tema se trata de manera independiente? ¿Es algo que se trata aparte? ¿De quién es competencia? ¿En qué momento a lo mejor podríamos ver avances en esa materia? Mira, la Corte Internacional de Justicia desempeña una doble misión. Ujú. La primera es arreglar controversias de orden jurídico entre los estados que le sean sometidas, es decir, en donde las dos partes se comprometen. A esto se le conoce como procedimiento contencioso. Por otro lado, tienes la emisión de dictámenes consultivos. Cuando una de las partes dice, yo no me quiero someter a la Corte, entonces la Corte de todas formas hace su trabajo y hace un procedimiento consultivo y emite una opinión consultiva, la cual consiste, Braulio, más que nada, en decir cuál es el deber ser, o sea, qué era lo que tocaba, qué apremiaba. Entonces, claro que Jorge Glass va a salir a relucir, porque el meollo de todo este asunto Claro. es que no se respetó la figura del asilo de las diversas convenciones y que, de hecho, la violación a nuestro recinto diplomático tuvo que ver con su secuestro dentro de nuestro recinto. En ese sentido, me parece que México va a tener otra victoria contundente, pero ahora sí también de forma, porque ahora lo único que la Corte dijo es para qué le ordeno a Ecuador algo que Ecuador ya se comprometió a hacer por escrito. Ahora lo que sigue es justamente que se presenten memorias, audiencias, réplicas contra réplicas y que al final, en unos meses, quizá ya ni siquiera Noboa sea presidente del Ecuador o López Obrador seguramente ya no será presidente de México cuando la Corte termine fallando y seguramente va a fallar a favor de México. Eso en el primero de los casos, porque recordemos también que Ecuador ha demandado a México ante la Corte Internacional de Justicia, México ha aceptado también el proceso y cuando este termine empezarán con el otro que es Ecuador acusa a México de haber mal utilizado su recinto diplomático para resguardar a un delincuente. Entonces, México al ganar y dependiendo del fallo de la Corte, pues la Corte tendría que hacer valer la figura del asilo diplomático y si después Ecuador pretende recuperar a Jorge Glass formalmente y respetando el derecho internacional público, tendría que solicitar en extradición Claro. a Jorge Glass en caso de que Jorge Glass al ser liberado vaya a México y en México pues Ecuador lo solicite porque considere que no ha purgado las condenas que pesaban en su contra. Pero mira, lo interesante de esto también es que en Brasil, los tribunales brasileños han desestimado las pruebas que condenaban a Jorge Glass. Solo en Ecuador siguen politizándolo y siguen, a fuerza de repetición de los medios de comunicación, los mismos que ahora están diciendo que Ecuador tuvo una victoria rotunda contra México, pues son los mismos que siguen diciendo que Jorge Glass es casi el peor de los delincuentes de la historia y que están cumpliendo en devolverle la institucionalidad al Ecuador, cuando en realidad lo que hicieron es quebrar completamente la institucionalidad. Y algo muy importante, corruptos como Lenin Moreno, que además aparece en el INA Papers y Panama Papers, y este otro señor, Guillermo Lazo, que su fortuna incrementó como en 20 millones de dólares en 2 años que estuvo de presidente, siguen ahí tan tranquilos impartiendo conferencias y trabajando sin perder nada de honor. Y nada más una cosa, querido Braulio, la gente también ha estado preguntando mucho qué pasaría si Ecuador vuelve a incumplir, que esa es una pregunta que yo he visto que muchos analistas le han sacado la vuelta, quizá porque no lo saben o quizá porque están ellos mismos confundidos y no saben qué responder. Pero mira, si un Estado defiende que la otra parte no cumplió con las obligaciones derivadas del fallo de la Corte, entonces el país afectado podrá presentar el asunto ante el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad, ahí sí déjame te digo,
que tiene lo que se conoce como la facultad de emitir resoluciones con carácter coercitivo, vinculante u obligatorio. Y el Consejo de Seguridad incluso puede emitir dos cosas: una fuerza armada para hacer cumplir al país que no ha cumplido. Por eso Estados Unidos ha vetado todo lo que tiene que ver Ujú. con Israel, porque del Consejo de Seguridad sí sale una fuerza armada para poner orden, o sanciones económicas, y el Consejo de Seguridad es el único que puede emitir sanciones económicas en contra de un país que no se sujeta al derecho internacional. Ahora, yo revisando los fallos de la Corte, la misma Corte dice que es inusual que una vez que se pasa por todo un proceso, el país que pierde no cumpla. Generalmente sí se ha cumplido, pero si no cumple, para eso tiene el caminito de ir al Consejo de Seguridad y ahí sí cruzar los dedos y ahí sí se desnudaría, y eso sería súper interesante. Ahí sí se desnudaría Estados Unidos en Claro. razón de su relación con Ecuador, pero también su relación con México, porque imagínate tú que Ecuador volviera a incumplir. Imagínate qué interesante sería que México lleve el caso al Consejo de Seguridad y que en el Consejo de Seguridad, ya con la resolución de la Corte, te digan: México tiene razón, hay que sancionar al Ecuador, y que Estados Unidos llegue a vetar esa resolución, porque no creo que Francia, Reino Unido o Rusia o China, que tienen intereses en otro lado, pero Estados Unidos sí los tiene acá, le vayan a votar. Y hay 9 países dentro de los 15. Si ninguno de los 5 permanentes veta, entonces con otros 4, es decir, a partir de 9, la resolución sale adelante. Claro. Y eso pues no le convendría para nada al Ecuador. Así que México camina tranquilo en este proceso, aunque los medios de comunicación, las corporaciones grandotas digan lo contrario, Braulio. Doctor, sería un escenario muy interesante porque literalmente Estados Unidos estaría entre la espada y la pared y tendría que ponderar qué relación prioriza, si la relación con México o la relación con Ecuador. Doctor, muy esclarecedor escucharlo como siempre. ¿Dónde podemos seguirlo? Muchas gracias, querido Braulio. Estamos en YouTube, en el canal de Tu Profe de RI. RI son las siglas de Relaciones Internacionales, y ahí estamos analizando la realidad internacional de lunes a sábado en las tardes y en las noches, Braulio. Excelente, doctor. Pues le mando un fuerte abrazo y nos vemos por acá la próxima semana. Gracias, fuerte abrazo, feliz fin de semana.